Haz lo que quieras, hombre de la montaña, dijo la mujer apache que estaba atada a su cerca. Pero luego, el hombre de la montaña vivía solo desde hacía muchos años. Su casa era una cabaña pequeña de madera, construida por él mismo, ubicada en la ladera de una montaña alta y escarpada. Cada mañana, cuando el sol apenas iluminaba la cima de los árboles, él salía para caminar por los senderos rocosos y cuidar de su pequeño terreno. Su vida era simple, pero también solitaria. No había vecinos cercanos ni caminos que llevaran a otras aldeas. Solo estaba él, la naturaleza y los animales que habitaban el bosque. A pesar de esa soledad, se sentía en paz. Conocía cada rincón de su montaña, cada roca, cada árbol y cada camino secreto que lo llevaba hasta arroyos cristalinos donde el agua corría fría y clara. Aquel día comenzó como cualquier otro. El aire era fresco y olía a pino y tierra húmeda. Mientras caminaba, escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. Estaba acostumbrado a la calma. Sin embargo, algo extraño llamó su atención. Entre los arbustos cerca de un claro, vio un movimiento que no era común. Al principio pensó que era un ciervo, pero al acercarse vio algo inesperado. Una mujer estaba atada a una cerca hecha de madera y cuerdas. Su corazón dio un salto. Nunca había visto a nadie en esas montañas, y menos a alguien en peligro. La mujer lo miró con una expresión fuerte, como si estuviera. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y orgullo. No parecía pedir ayuda de manera desesperada. Más bien parecía desafiarlo. Él se detuvo a cierta distancia, observando. Sus instintos le decían que tuviera cuidado. No sabía quién era, ni cómo había llegado allí, ni si podía confiar en ella. Sin embargo, algo en su presencia le llamó la atención. No era solo una persona asustada. Era alguien que había vivido dificultades y aún mantenía la cabeza en alto. Ella rompió el silencio con una frase que aún resonaba en la mente del hombre. Cuando recordó esos momentos más tarde. Haz lo que quieras, hombre de la montaña. La voz de la mujer era firme y segura, sin rastro de súplica o desesperación. Esa frase simple pero fuerte, ¿Qué significaba? ¿Estaba desafiándolo a actuar? ¿O simplemente aceptaba su destino? Él no sabía qué hacer al principio. Su vida siempre había sido tranquila, y nunca se había enfrentado a algo así. Se quedó allí observando, mientras su mente analizaba la situación. La mujer estaba atada de manos y pies con cuerdas gruesas. La cerca que la retenía estaba parcialmente deteriorada, como si alguien la hubiera colocado de manera apresurada. A pesar de eso, ella no mostraba miedo extremo. Se notaba que había aprendido a soportar dificultades y a mantenerse firme. Su cabello estaba despeinado por el viento y la caminata que debía haber hecho antes de quedar atada. Su ropa estaba sucia y rasgada en algunos puntos, pero todavía podía distinguir que era resistente y apropiada para alguien acostumbrado a caminar y sobrevivir en lugares difíciles. El hombre respiró hondo. Sabía que debía tomar una decisión. Podía ignorarla y continuar con su vida tranquila, regresando a su cabaña y olvidándose de lo que había visto. O podía acercarse y ayudarla enfrentando la incertidumbre de no saber qué la había llevado hasta allí. Miró alrededor, atento a cualquier señal de peligro. No había rastros de otras personas cerca, ni huellas frescas que indicaran que alguien podría regresar. Aún así, la tensión en el aire era palpable. La montaña, que siempre parecía tranquila y segura, de repente se sentía más misteriosa. Después de unos momentos, decidió acercarse lentamente. Cada paso que daba sobre las piedras y hojas secas crujía bajo sus pies. La mujer no hizo ningún movimiento para escapar ni para resistirse. Simplemente lo miraba con atención, evaluándolo. Él se detuvo a pocos metros de ella y habló con voz calmada, intentando no mostrar miedo. «No sé quién eres ni cómo llegaste hasta aquí», dijo, «pero puedo ayudarte a soltarte». La mujer lo miró fijamente y no respondió de inmediato. Su silencio parecía meditar cada palabra del hombre, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Finalmente dijo, «Haz lo que quieras, hombre de la montaña». Esa frase volvió a resonar en su mente. No era un pedido de ayuda típico. Era un desafío, una prueba de carácter. Él lo entendió de inmediato. La mujer no solo estaba atrapada físicamente, estaba midiendo su voluntad y su intención. Él decidió actuar con cuidado, sacó un cuchillo pequeño de su cinturón y empezó a cortar las cuerdas que la mantenían atada. La mujer permaneció inmóvil, observando cada movimiento con atención. Cuando finalmente logró liberarla, la mujer dio un paso atrás y se estiró. Sus músculos tensos mostraban que había estado luchando para mantener la calma durante mucho tiempo.
El hombre la observó con curiosidad, preguntándose quién era y cómo había llegado hasta allí. Ella respiró profundamente como si disfrutara del primer aire libre después de un largo tiempo de encierro. Sus ojos se suavizaron un poco, pero todavía conservaban esa fuerza que lo había desconcertado desde el principio. «Gracias», dijo. «Mi nombre es Ayani». El hombre asintió. Él también se presentó, aunque no le gustaba hablar demasiado de sí mismo. Su vida había sido de soledad y silencio, y no estaba acostumbrado a dar explicaciones a nadie. Sin embargo, algo en la forma en que Ayani lo miraba le hizo sentir que podía confiar en ella, al menos por el momento. Ayani comenzó a contarle su historia. Viajó desde lejos buscando refugio y ayuda. Su camino estuvo lleno de desafíos. Atravesó ríos, bosques densos y en algún momento fue capturada por personas que no tenían buenas intenciones, pero logró escapar parcialmente solo para quedar atada a la cerca en la montaña del hombre. Cada palabra que decía mostraba su fortaleza y determinación. No era una mujer débil, era alguien que había aprendido a sobrevivir por sí misma, pero que necesitaba ayuda en un momento crítico. El hombre escuchaba con atención. Cada detalle que Ayani contaba le permitía comprender mejor su situación, y también reforzaba la idea de que no podía ignorarla. Sentía una mezcla de curiosidad y respeto hacia ella. Nunca había conocido a alguien con tanta determinación y valentía. A pesar de estar atrapada y en peligro, Ayani mantenía la calma y Él se sorprendió de cómo alguien podía mantener tanta fuerza en medio de la adversidad. Mientras hablaban, el sol comenzó a elevarse más alto, iluminando los picos de las montañas y creando sombras largas en los senderos rocosos. El aire se volvió un poco más cálido y el canto de los pájaros pareció acompañar su conversación. Ambos se dieron cuenta de que la montaña, con su silencio y majestuosidad, parecía observarlos, como si también estuviera evaluando la situación. El hombre decidió ofrecerle refugio en su cabaña. No sabía cuánto tiempo estaría allí ni qué futuro los esperaba, pero sabía que era lo correcto. Ayani aceptó sin dudar. Mientras caminaban juntos hacia la cabaña, él observaba cómo se movía con agilidad y cuidado, como alguien acostumbrado a los desafíos del terreno. No necesitaban hablar demasiado. La comprensión entre ellos era silenciosa y natural. Al llegar a la cabaña, él le mostró el lugar. Era modesta, con una chimenea para el invierno, una cama simple y un pequeño espacio para... Todo estaba ordenado, aunque sencillo. Ayani miró a su alrededor con interés, admirando la manera en que alguien podía vivir de manera autosuficiente en un lugar tan aislado. Esa noche, mientras el fuego ardía en la chimenea y la montaña se oscurecía bajo un cielo estrellado, ambos compartieron historias de sus vidas. El hombre habló de su vida en la montaña, de cómo había aprendido a sobrevivir y a respetar la naturaleza. Ayani habló de sus viajes y de los desafíos que había enfrentado. A medida que las palabras fluían, un respeto mutuo comenzó a formarse. Aunque apenas se conocían, sentían que había una conexión basada en la confianza y la comprensión. La noche avanzó y con ella llegó un silencio cómodo. La montaña parecía más tranquila, pero al mismo tiempo llena de secretos y posibilidades. Ambos sabían que su encuentro era solo el comienzo de algo más grande, aunque aún no podían imaginar todo lo que vendría. La vida en la montaña, solitaria y silenciosa, estaba a punto de cambiar, y ambos lo sentían en el aire frío de la noche. Cuando amaneció, la luz del sol entraba suavemente por las pequeñas ventanas de la cabaña. El hombre de la montaña ya estaba despierto, preparando un poco de desayuno con agua caliente y pan que había horneado la tarde anterior. Ayani aún dormía, y él la observaba con cuidado, pensando en todo lo que había escuchado la noche anterior. Su presencia lo había hecho sentir extraño. No era solo la compañía de otra persona, sino la sensación de que algo importante estaba por comenzar. Después de un rato, Ayani se levantó y se estiró con calma. Sus movimientos eran firmes y seguros, mostrando que su cuerpo estaba acostumbrado al esfuerzo y a la resistencia. Miró a su alrededor, evaluando la cabaña y el terreno que la rodeaba. Sin decir una palabra, comenzó a ayudar al hombre a preparar el desayuno. Desayuno. Aunque apenas se conocían, su colaboración fue natural, como si supieran que necesitaban confiar el uno en el otro para sobrevivir en aquel entorno aislado. «Gracias por ayudarme», dijo ella finalmente. No sabía si podía confiar en alguien en esta montaña. El hombre negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No estaba acostumbrado a hablar mucho de sus sentimientos, pero algo en ella lo hacía querer explicarse. No tienes que darme las gracias. Nadie merece quedarse atrapado así. Ayani asintió y comenzó a hablar más sobre su viaje. Contó que había vivido en diferentes lugares, enfrentando dificultades que habían puesto a prueba su fuerza y su inteligencia.
Explicó que había aprendido a leer la naturaleza, a encontrar agua y comida en lugares donde parecía imposible. Cada palabra que decía mostraba que no solo era valiente, sino también sabia y resiliente. El hombre la escuchaba con atención. Nunca había conocido a alguien con tanto conocimiento sobre la vida en la naturaleza y la supervivencia. Mientras desayunaban, el hombre notó que Ayani observaba los alrededores con atención. Su mirada no se detenía en la cabaña, sino en los árboles, las piedras y los senderos que llevaban a la montaña. Parecía estar buscando algo o evaluando el terreno con cuidado. Él decidió preguntar. «Parece que conoces bien la naturaleza», dijo. «¿Has viajado mucho?» Ayani asintió. «Sí», respondió. Sí. «He aprendido que siempre hay que estar atenta. La naturaleza es hermosa, pero también puede ser peligrosa. Nunca se sabe qué puede pasar». El hombre asintió, comprendiendo perfectamente lo que decía. Aunque él había vivido toda su vida en la montaña, siempre respetaba sus secretos y sus reglas. La experiencia de Ayani le recordó que aunque confiara en su entorno, siempre había algo nuevo que aprender. Después del desayuno, comenzaron a limpiar un poco la cabaña y a organizar sus pertenencias. Ayani había traído algunas cosas consigo, pero la mayoría de sus pertenencias eran simples y necesarias para la supervivencia. Ella mostró al hombre cómo podía usar ciertas plantas para hacer medicinas básicas. Él estaba impresionado. Aunque había vivido solo durante años, todavía podía aprender de ella. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a hablar de sus vidas pasadas. El hombre contó que había decidido vivir en la montaña para alejarse del ruido de las aldeas y los conflictos entre las personas. Había aprendido a ser autosuficiente y a disfrutar de la tranquilidad del bosque. Ayani escuchaba con atención, interesada en comprender su vida. Ella compartió historias de su infancia, de su familia y de las aventuras que había tenido viajando. Aunque sus experiencias eran diferentes, ambos podían encontrar puntos en común: la necesidad de independencia, la fuerza para enfrentar dificultades y el respeto por la naturaleza. Después de un tiempo, Ayani sugirió que caminaran un poco por los alrededores. Ella quería conocer mejor el lugar y evaluar si había peligro cerca. El hombre estuvo de acuerdo, aunque le preocupaba que encontraran señales de quienes la habían atrapado antes. Sin embargo, decidió confiar en su instinto y en la experiencia de Ayani. Salieron de la cabaña y comenzaron a recorrer los senderos. El bosque estaba lleno de sonidos, pájaros, insectos y el viento moviendo las hojas. Ayani se movía con agilidad reconociendo señales que el hombre había pasado por alto. Señaló huellas de animales pequeños y árboles que mostraban signos de cambios recientes. Él observaba atentamente, aprendiendo de su habilidad para leer el entorno. Poco a poco comenzaron a compartir conocimientos. Él le mostraba los lugares donde era seguro recolectar agua, y ella le enseñaba cómo identificar plantas comestibles y medicinales. La colaboración fortalecía su vínculo y ambos empezaban a confiar más el uno en el otro. Durante la caminata, Ayani comenzó a hablar sobre el motivo de su viaje. Explicó que había sido parte de un grupo que protegía a su comunidad, pero que ciertas personas malintencionadas habían intentado aprovecharse de ella y de su conocimiento. Había logrado escapar, pero aún había quienes la buscaban. Él escuchaba con atención, comprendiendo que su encuentro no había sido casualidad. Su montaña, su refugio solitario, ahora se encontraba en medio de algo más grande. «No estoy aquí solo para ayudarte», dijo Ayani. «También necesito tu ayuda. Hay cosas que están ocurriendo más allá de estas montañas, y no puedo enfrentarlas sola». El hombre la miró con cautela. No estaba acostumbrado a involucrarse en problemas que no fueran los suyos, pero algo en su voz mostraba sinceridad y urgencia. Además, él había visto la fuerza y la determinación de Ayani. Sabía que no podía simplemente ignorarla. Decidieron regresar a la cabaña para planear lo que harían. Mientras caminaban de vuelta, el hombre notó cómo Ayani mantenía la calma, evaluando cada paso y cada posible peligro. Su presencia lo hacía sentir más seguro a pesar de que él era quien conocía la montaña mejor. La combinación de su fuerza y experiencia con la agilidad y conocimiento de Ayani parecía ser perfecta para enfrentar cualquier dificultad que pudiera surgir. De regreso en la cabaña, se sentaron cerca del fuego y comenzaron a discutir estrategias. Ayani compartió información sobre quienes la habían perseguido y sobre lo que necesitaba para proteger a su comunidad. El hombre escuchaba con atención y también ofrecía ideas sobre cómo podrían mantenerse seguros en la montaña. Cada sugerencia se basaba en su conocimiento profundo del terreno, mientras que las ideas de Ayani se enfocaban en la estrategia y la rapidez. Juntos comenzaron a construir un plan que podría ayudarlos a superar cualquier amenaza.
Mientras hablaban, el hombre se dio cuenta de algo importante. No solo estaba ayudando a Ajani, sino que también estaba aprendiendo de ella. Su visión del mundo, su valentía y su inteligencia lo inspiraban a ver la montaña de una manera diferente. Ya no era solo un refugio solitario, sino un lugar donde la cooperación y la confianza podían convertirse en algo poderoso. Al final del día ambos sintieron que habían avanzado mucho. Habían compartido historias, conocimientos y estrategias, y comenzaban a confiar el uno en el otro de manera genuina. La relación entre ellos no era solo de supervivencia, estaba empezando a construirse un vínculo basado en el respeto mutuo y la comprensión. Esa noche, mientras el fuego ardía en la chimenea, Ajani miró al hombre y sonrió levemente. No era una sonrisa de alegría completa, sino de reconocimiento. Ambos sabían que su encuentro había cambiado sus vidas. La montaña ya no sería un lugar de soledad absoluta para el hombre, y Ajani había encontrado un aliado confiable en un lugar inesperado. Mientras la noche avanzaba, ambos escucharon el sonido del viento entre los árboles y los animales nocturnos. Era un recordatorio de que la naturaleza seguía siendo poderosa y misteriosa. Sin embargo, también mostraba que podían enfrentarla juntos. El hombre se sentó en silencio observando el fuego y pensando en lo que vendría. Sabía que la llegada de Ajani significaba que su vida estaba a punto de transformarse de manera inesperada. El silencio entre ellos no era incómodo, era una señal de entendimiento. Ambos sabían que, aunque aún quedaban muchos desafíos, podían confiar el uno en el otro. El hombre de la montaña y Ajani estaban comenzando una colaboración que sería crucial para enfrentar cualquier peligro que pudiera aparecer. Y aunque la historia apenas comenzaba, ambos sentían que juntos podían enfrentar lo desconocido con fuerza, inteligencia y determinación. Con el corazón más ligero y la mente clara, ambos se prepararon para descansar. La montaña parecía tranquila, pero en el aire se sentía la expectativa de lo que vendría. Sabían que no todo sería fácil. Aquella noche la cabaña no solo era un refugio físico, sino también un símbolo de alianza y esperanza. Al día siguiente la montaña despertó con los primeros rayos de sol reflejándose sobre los árboles y las rocas. El hombre de la montaña y Ajani se levantaron temprano, conscientes de que necesitaban prepararse para los desafíos que probablemente llegarían, aunque la cabaña era segura por ahora. Ambos sabían que no podían permanecer allí indefinidamente. Las historias de Ajani sobre quienes la perseguían no eran simples rumores. Había señales de que su presencia en la montaña podría traer problemas. Decidieron comenzar por explorar más profundamente los alrededores. Caminaron por senderos menos transitados, observando cada detalle del terreno. Ajani estaba atenta a las huellas en la tierra, al movimiento de los animales y a cualquier cambio en el viento que pudiera indicar la presencia de otras personas. El hombre de la montaña la seguía de cerca, impresionado por su capacidad para notar cosas que él mismo, después de tantos años, a veces pasaba por alto. «Debemos conocer bien cada rincón de esta montaña», dijo Ajani. «Si alguien viene, necesitamos saber exactamente dónde podemos escondernos y cuáles caminos son seguros». El hombre asintió. No era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de confianza. Con Ajani a su lado, podía sentir que estaban construyendo algo más que una simple alianza. Estaban creando un equipo que podía enfrentar cualquier situación. Mientras caminaban, Ajani comenzó a mostrar al hombre algunas técnicas que había aprendido durante sus viajes. Le enseñó a moverse silenciosamente entre los árboles, a dejar señales discretas en el suelo para orientarse y a identificar zonas donde podrían encontrar agua sin dificultad. Él seguía cada instrucción con atención, aprendiendo rápidamente y aplicando sus conocimientos de la montaña para adaptarlas a su terreno. La colaboración entre ellos se fortalecía con cada paso. Más adelante, encontraron un pequeño claro que parecía ideal para vigilar el área sin ser vistos. Se detuvieron allí y el viento movía las hojas con suavidad. Pero Ajani notó algo que pasó desapercibido para el hombre. Unas huellas recientes en la tierra húmeda, probablemente de animales, pero con un patrón extraño que sugería que alguien había pasado por allí caminando sobre ellas. «No estamos solos», dijo ella con calma, aunque su voz mostraba alerta. «Alguien ha estado aquí hace poco». El hombre frunció el ceño, evaluando la situación. Su primera reacción fue considerar regresar a la cabaña, pero Ajani lo detuvo. «No podemos huir sin entender quién está aquí y por qué», explicó. «Debemos observar y prepararnos». Decidieron quedarse en el claro por un tiempo, ocultos entre arbustos y árboles, observando cualquier movimiento sospechoso. Las horas pasaron lentamente y el sol comenzó a bajar en el horizonte.
Durante ese tiempo aprendieron a leer las señales de la montaña, el crujido de una rama, un susurro del viento, un animal alterando su camino. Cada detalle contaba y juntos se dieron cuenta de que podían anticipar movimientos y protegerse. Cuando finalmente decidieron regresar a la cabaña, lo hicieron con cuidado. Ayani lideraba, señalando los caminos más seguros y evitando zonas donde las huellas recientes eran más evidentes. El hombre la seguía confiando en su juicio y sintiendo que cada paso reforzaba su conexión con ella. La montaña, que antes había sido solo su refugio solitario, ahora se sentía como un territorio compartido, un lugar donde podían trabajar juntos y depender uno del otro. Al llegar a la cabaña, comenzaron a preparar algunos suministros. Ayani enseñó al hombre a hacer pequeñas trampas para recolectar frutas y semillas sin dañar el terreno. También discutieron estrategias de vigilancia, colocando señales discretas y estableciendo rutinas para detectar cualquier movimiento extraño durante la noche. Cada detalle era importante, y ambos se tomaban en serio la preparación. Sabían que no podían dejar nada al azar. Durante la tarde, Ayani contó más sobre su comunidad y los desafíos que enfrentaba. Habló de personas que querían aprovecharse de su conocimiento y de su posición, y de cómo había logrado escapar hasta llegar a la montaña. El hombre escuchaba atentamente, reconociendo que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Comprendió que su aislamiento había terminado, al menos por ahora, y que su vida en la montaña tendría que adaptarse para enfrentar amenazas externas. «No puedo quedarme en silencio», dijo Ayani. «Si alguien logra encontrarme aquí sin nuestra preparación, podríamos estar en peligro. Debemos ser proactivos». El hombre asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. No era solo proteger a Ayani, también era proteger su hogar y su vida tranquila. La montaña podía ofrecer refugio, pero también podía convertirse en una trampa si no actuaban con cuidado. Juntos comenzaron a planear cómo fortalecer su posición. Revisaron los senderos, identificaron puntos de vigilancia. Mientras trabajaban, Ayani enseñó al hombre a moverse con rapidez entre los árboles y a comunicarse sin palabras mediante señales simples. Cada práctica fortalecía su coordinación y confianza mutua. Aunque habían pasado solo unos días juntos, ya comenzaban a actuar. La combinación de fuerza, experiencia y conocimiento estratégico les daba una ventaja que ninguno de los dos había tenido antes. Al caer la tarde, ambos decidieron caminar hasta un mirador cercano para observar el valle que se extendía bajo la montaña. Desde allí podían ver la extensión del bosque, los arroyos y los caminos que llevaban a aldeas lejanas. La vista les permitió planear rutas de escape y comprender mejor su entorno. Ayani señalaba puntos importantes y explicaba cómo podrían usarlos a su favor si surgiera un peligro. Mientras descendían del mirador, notaron algo extraño, el sonido de ramas rompiéndose en la distancia. Ambos se detuvieron, observando cuidadosamente. Ayani levantó una mano indicando silencio absoluto. El hombre contuvo la respiración, atento a cualquier señal. Después de unos momentos vieron a un grupo de personas que caminaban lentamente por un sendero, posiblemente buscando a algo o a alguien. «No podemos acercarnos», susurró Ayani. «Debemos observar desde aquí y esperar». Se ocultaron detrás de unos arbustos vigilando cada movimiento. Las personas parecían desinteresadas en ellos por ahora, pero Ayani explicó que podrían descubrirlos si no actuaban con cautela. El hombre comprendió la importancia de la paciencia y la observación, habilidades que él había desarrollado durante años de soledad. Ahora, combinadas con la experiencia de Ayani, se convertían en una defensa poderosa. Después de que el grupo se alejó, regresaron a la cabaña con cuidado. La tensión había sido intensa, pero ambos habían aprendido algo importante. El peligro estaba cerca, y debían mantenerse alertas. Decidieron preparar la cabaña para la noche, reforzando puertas y ventanas y colocando señales discretas alrededor del perímetro. Cada acción era un paso hacia la seguridad y la protección mutua. Esa noche, mientras el fuego ardía en la chimenea, Ayani y el hombre de la montaña hablaron sobre lo que había sucedido. Ambos entendieron que su vida en la montaña estaba cambiando rápidamente. La colaboración y la confianza entre ellos eran más fuertes que, aunque los desafíos eran grandes, se sentían preparados para enfrentarlos juntos. «Nunca pensé que mi vida en la montaña cambiaría tanto», dijo él, con una mezcla de asombro y respeto. «Pero contigo aquí siento que podemos manejar cualquier cosa». Ayani sonrió levemente. «La fuerza no está solo en los músculos o en la experiencia», dijo. «Está en la preparación, en la observación y en confiar en quienes luchan contigo». El hombre asintió, comprendiendo que había mucho que aprender de Ayani. Esa noche,
Mientras escuchaban los sonidos de la montaña y sentían la calma relativa que ofrecía la cabaña, ambos se dieron cuenta de que su alianza era más que una coincidencia. Era un comienzo, un primer paso hacia algo más grande. La montaña, silenciosa y majestuosa, parecía observarlos. Su presencia les recordaba que, aunque el peligro era real, también había oportunidades para aprender, crecer y enfrentar lo desconocido con inteligencia y determinación. La combinación de su experiencia y la habilidad de Ayani los hacía fuertes, y cada día que pasaba fortalecía su confianza mutua. Antes de dormir revisaron sus suministros y planearon los próximos días. Sabían que no podían bajar la guardia, pero también comprendían que la colaboración era su mayor ventaja. La noche los envolvía en silencio, pero dentro de la cabaña había un sentido de propósito y determinación que no existía antes. Ambos entendían que la montaña ya no era solo un refugio, era un campo de entrenamiento, un lugar donde podían prepararse para enfrentar cualquier desafío que viniera. Al amanecer, la montaña estaba cubierta por una neblina ligera que hacía que los árboles y las rocas parecieran más misteriosos. El hombre de la montaña y Ayani se despertaron temprano, conscientes de que los días tranquilos podían terminar en cualquier momento. Durante la noche, ambos habían discutido estrategias y evaluado los riesgos. Sabían que alguien podía regresar buscando a Ayani. Decidieron explorar más profundamente una sección del bosque que parecía ofrecer ventajas naturales para la vigilancia. Mientras caminaban, Ayani señalaba lugares estratégicos donde podrían esconderse y rutas por donde podrían escapar en caso de peligro. Su conocimiento de la naturaleza y su instinto para leer señales del terreno eran impresionantes. El hombre la seguía observando cómo cada movimiento de ella era seguro y preciso, aprendiendo a anticipar los cambios en el entorno gracias a sus indicaciones. Al llegar a un pequeño claro rodeado de rocas altas, Ayani se detuvo y señaló hacia una serie de huellas recientes. Eran diferentes a las que habían visto antes. Parecían humanas. Se movían lentamente como si los observadores intentaran acercarse sin ser detectados. El hombre frunció el ceño. La tensión creció de inmediato. Ambos se agazaparon detrás de unas rocas evaluando la situación con cuidado. «Alguien está cerca», susurró Ayani. «Debemos mantenernos escondidos y esperar a ver qué hacen». Pasaron varios minutos en silencio, solo escuchando los sonidos de la montaña. Cada crujido de rama, cada susurro del viento era una pista que Ayani analizaba con atención. Finalmente pudieron ver a un grupo de personas avanzando lentamente por un sendero cercano. No parecían tener malas intenciones directas hacia ellos, pero claramente estaban buscando algo o alguien en la zona. El hombre comprendió la gravedad de la situación. El poblero la vida tranquila que había conocido en la montaña estaba cambiando. Ahora no solo debía proteger su hogar, sino también ayudar a Ayani a mantenerse segura y preparar un plan en caso de enfrentamiento. Cómo permanecer inmóvil, y cómo leer señales sin ser detectados. Cada instrucción era valiosa. Después de que el grupo se alejó, decidieron regresar a la cabaña para reforzar las defensas y prepararse para posibles encuentros. Durante el camino de regreso, Ayani hablaba sobre cómo su comunidad había entrenado a sus miembros para enfrentar situaciones difíciles y cómo la vigilancia constante y la paciencia eran claves para sobrevivir en terrenos peligrosos. El hombre escuchaba atentamente, entendiendo que su experiencia en la montaña se complementaba perfectamente con la estrategia y conocimiento de Ayani. Al llegar a la cabaña comenzaron a reforzar las ventanas y puertas con maderas adicionales y cuerdas resistentes. También colocaron señales discretas alrededor del perímetro, pequeñas marcas en árboles y piedras que podrían indicar la presencia de extraños. Cada movimiento era preciso, realizado con cuidado y planificación. Ayani enseñaba cómo reaccionar rápidamente si alguien se acercaba demasiado. La cabaña se convirtió en un pequeño refugio seguro, un lugar donde podrían controlar su entorno y mantener la ventaja sobre quienes los buscaban. Durante la tarde, mientras revisaban suministros y estrategias, Ayani contó más sobre los planes de aquellos que la perseguían. Explicó que querían aprovechar su conocimiento sobre rutas, recursos y lugares seguros, y que por eso era tan importante mantener el control. El hombre comprendió que no podían confiar en la suerte. Debían actuar con inteligencia y anticipación. Cada detalle contaba, y ambos estaban decididos a no dejar nada al azar. Decidieron salir de la cabaña por un tiempo para vigilar los alrededores desde una posición más alta. Escalaron un pequeño cerro cercano que ofrecía una vista panorámica del valle y los senderos principales. Desde allí pudieron observar la extensión del bosque y detectar cualquier movimiento extraño. Ayani señalaba puntos estratégicos donde podrían observar sin ser vistos,
y rutas de escape en caso de necesidad. El hombre estaba impresionado por su conocimiento y su calma. Aunque la situación era tensa, Ayani parecía controlar cada detalle con confianza. Mientras vigilaban, notaron nuevamente signos de movimiento humano. Esta vez las huellas eran más frescas y se dirigían hacia la cabaña. Ambos comprendieron que no podían esperar más. Debían prepararse para un posible enfrentamiento. Ayani enseñó cómo usar ramas y piedras para crear señales de advertencia y cómo moverse de manera silenciosa para evitar ser detectados. La coordinación entre ellos era ahora perfecta, basada en confianza y entendimiento mutuo. Al descender del cerro, decidieron reforzar aún más la cabaña y preparar un plan de escape. Seleccionaron puntos cercanos donde podrían esconderse si alguien intentaba acercarse demasiado. También discutieron estrategias para distraer a cualquier intruso sin confrontarlo directamente. Cada decisión se tomaba con cuidado, y ambos entendían que la seguridad dependía de su cooperación y rapidez de pensamiento. Esa tarde, mientras revisaban las preparaciones, el hombre reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en pocos días. La montaña, que antes era solo un lugar de soledad y tranquilidad, ahora se había convertido en un territorio que debía proteger activamente. Sin embargo, con Ayani a su lado, sentía que no estaba solo en la tarea. Su experiencia combinada con la estrategia y conocimiento de Ayani los hacía un equipo formidable. Al caer la noche, ambos se sentaron frente al fuego en la cabaña. La tensión del día los había dejado agotados, pero también más unidos. Habían compartido conocimientos, aprendido nuevas habilidades y enfrentado la realidad de que no podían ignorar los peligros que se acercaban. La montaña seguía siendo silenciosa, pero ellos sabían que la calma era temporal. Cada sonido podía ser una señal, y cada sombra podía ocultar algo importante. «Nunca imaginé que vivir aquí sería tan diferente», dijo el hombre con voz tranquila pero reflexiva. «Todo parece más complejo ahora, pero siento que podemos manejarlo». Ayani asintió. «La fuerza está en la preparación y en la confianza», dijo. «No solo necesitamos fuerza física, necesitamos paciencia, inteligencia y coordinación». El hombre comprendió que Ayani durante años había confiado solo en su fuerza y en su conocimiento del terreno. Ahora entendía que la combinación de estrategia, observación y colaboración era mucho más poderosa. La experiencia de Ayani le enseñaba que la vida no solo se trataba de sobrevivir, sino de anticiparse a los desafíos y actuar con cuidado. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la montaña permanecía silenciosa, ambos discutieron lo que podrían hacer si los intrusos regresaban. Planearon rutas de escape, métodos de vigilancia y señales de alerta. Cada detalle era importante y cada decisión debía tomarse. Sabían que la seguridad dependía de su habilidad para trabajar juntos y confiar en las capacidades del otro. El hombre de la montaña comenzó a sentir un respeto profundo por Ayani. No era solo su fuerza o conocimiento, era su determinación, su calma bajo presión y su capacidad para planear y anticipar lo inesperado. Por su parte, Ayani también comenzó a confiar plenamente en él, reconociendo su conocimiento del terreno, su fuerza y su instinto para enfrentar cualquier desafío. Juntos formaban un equipo que podía superar cualquier obstáculo que la montaña les presentara. Antes de dormir, revisaron nuevamente la cabaña y el perímetro. Colocaron señales discretas y se aseguraron de que todos los suministros estuvieran listos en caso de necesidad. Cada acción reforzaba su seguridad y les daba confianza para enfrentar los próximos días. La montaña, que antes era solo un refugio, ahora se había convertido en un campo de entrenamiento y estrategia, un lugar donde podían prepararse para cualquier eventualidad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la cabaña y el viento movía suavemente las hojas, ambos se recostaron cerca del fuego. La tensión del día se mezclaba con un sentimiento de logro. Habían enfrentado los primeros signos de peligro y habían aprendido a coordinarse, anticipar movimientos y protegerse mutuamente. Sabían que los desafíos más grandes aún estaban por venir, pero también entendían que no estaban solos. El hombre de la montaña y Ayani comprendieron que la vida que habían conocido estaba cambiando. La soledad se había transformado en colaboración y la tranquilidad en preparación activa. Aunque la montaña seguía siendo su hogar, ahora también era un lugar donde podían aprender, crecer y fortalecerse juntos. Cada día que pasaba reforzaba su vínculo y aumentaba su confianza en enfrentar cualquier peligro que viniera. Mientras la noche avanzaba, el fuego se consumía lentamente y la montaña permanecía silenciosa, observando y esperando. Ambos sabían que la calma era temporal y que los próximos días traerían nuevas pruebas.
Sin embargo, también entendían que su colaboración, su inteligencia y su fuerza combinada les permitirían superar cualquier desafío. La montaña, con su majestuosidad y misterio, se había convertido en un testigo silencioso de su preparación y fortaleza. Al amanecer, la montaña estaba bañada por la luz dorada del sol. El hombre de la montaña y Ayani despertaron temprano, con el corazón acelerado pero lleno de determinación. Durante los últimos días habían aprendido a trabajar juntos, a anticipar los peligros y a confiar plenamente el uno en el otro. Sin embargo, sabían que ese día sería decisivo. Los intrusos que habían detectado antes podrían regresar y la seguridad de la cabaña, así como la vida tranquila que habían comenzado a construir. Después de un desayuno rápido, ambos comenzaron a preparar la cabaña y sus alrededores. Ayani revisó las rutas de escape, los escondites y las señales de advertencia que habían colocado. El hombre de la montaña reforzó las puertas y ventanas, y juntos organizaron suministros de agua y comida para varios días, por si necesitaban permanecer ocultos. Cada movimiento era cuidadoso y preciso, resultado de la experiencia de ambos y de la colaboración. Mientras trabajaban, Ayani miraba hacia la ladera del bosque con atención. Su mirada se detuvo en un grupo de árboles más alejados donde percibía movimiento. Señaló al hombre. «Allí», dijo en voz baja, «es hora de enfrentarnos a esto». Debemos proteger nuestro hogar, pero también necesitamos mantenernos seguros. El hombre asintió. Sabía que la acción requeriría calma, coordinación y paciencia. Habían practicado días anteriores cómo moverse sin ser vistos y cómo usar el terreno a su favor. Ahora era momento de aplicar todo lo aprendido. Tomaron posiciones estratégicas alrededor de la cabaña, usando rocas, arbustos y la sombra de los árboles para ocultarse. Ayani se movía con agilidad mientras el hombre mantenía la vigilancia sobre los senderos cercanos. El grupo que se acercaba avanzaba lentamente, sin darse cuenta de la presencia de los dos vigilantes. Ayani susurró instrucciones: cómo cubrir los movimientos de cada uno, dónde colocar obstáculos temporales para retrasar el avance y cómo mantenerse silenciosos. Cada acción estaba planificada para minimizar riesgos y mantener el control de la situación. El hombre se sorprendía de lo mucho que habían aprendido juntos en tan poco tiempo. Su confianza en Ayani había crecido, y sabía que sus habilidades eran tan valiosas como las suyas propias. Cuando los intrusos llegaron a un punto cercano, Ayani y el hombre comenzaron a aplicar su plan. Usaron ramas y piedras para crear sonidos que desviaran la atención del grupo, mientras ellos se movían de manera silenciosa para colocarse en posiciones estratégicas. La tensión era máxima, un movimiento en falso podría revelar su ubicación. Sin embargo, ambos actuaban con coordinación perfecta, resultado de la práctica y la confianza mutua. El hombre observó cómo Ayani lideraba parte de la estrategia con calma y determinación. No necesitaba gritar ni dar órdenes. Sus gestos y señales eran suficientes para que ambos supieran exactamente qué hacer. La combinación de fuerza, conocimiento del terreno y planificación hacía que se sintieran seguros, a pesar de la tensión del momento. Poco a poco los intrusos comenzaron a desviarse por el ruido y los obstáculos que habían colocado. Se confundieron pensando que había más personas de las que podían ver. Ayani sonrió ligeramente. Su plan estaba funcionando. El hombre de la montaña sintió una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que su colaboración con Ayani había marcado la diferencia y que juntos podían proteger su hogar sin confrontación directa. Después de que los intrusos se alejaran, ambos permanecieron un tiempo en silencio escuchando los sonidos del bosque para asegurarse de que ya no había peligro cercano. La montaña parecía recuperar su tranquilidad, pero la tensión todavía estaba presente en sus cuerpos. Cada movimiento, cada sonido era recordatorio de la importancia de la preparación y la vigilancia. Al regresar a la cabaña, Ayani y el hombre comenzaron a revisar los suministros y a organizar todo de nuevo. La experiencia les había enseñado que no podían confiar solo en la suerte. Debían estar siempre listos para cualquier eventualidad. Mientras trabajaban, ambos reflexionaban sobre los últimos días. Cómo habían aprendido a colaborar, a anticipar movimientos y a protegerse mutuamente. La montaña, que antes era solo un refugio solitario, ahora se había convertido en un lugar donde podían crecer, aprender y enfrentarse a desafíos juntos. Durante la tarde, Ayani comenzó a hablar sobre sus planes a largo plazo. Explicó que necesitaba regresar a su comunidad para ayudar a otros y compartir la experiencia que había vivido. El hombre la escuchaba, entendiendo que su tiempo juntos había sido importante, pero que no podía retenerla. Aún así, sabía que la montaña ya no sería igual para él. Había aprendido la importancia de la colaboración, la confianza y la preparación. Nunca imaginé que alguien como tú llegaría a mi vida.
dijo el hombre. Estos días me han enseñado mucho, no solo sobre la montaña, sino sobre la confianza y la cooperación. Ayani sonrió con suavidad. Y yo también he aprendido mucho de ti, respondió. Tu conocimiento del terreno, tu calma y tu fuerza me han mostrado que podemos enfrentar cualquier desafío cuando trabajamos juntos. Al caer la tarde, ambos decidieron caminar por los alrededores nuevamente. Querían asegurarse de que la cabaña estuviera completamente segura y de que las rutas de escape y vigilancia estuvieran claras. Mientras caminaban, disfrutaban del paisaje. El sol iluminaba los árboles y los arroyos, creando un ambiente tranquilo y hermoso. Por un momento podían olvidar la tensión y sentir la paz de la montaña. Mientras avanzaban, Ayani señaló un sendero que conducía a un mirador natural. Desde allí podían observar el valle y los caminos principales. La vista era impresionante. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el sol creaba reflejos dorados en las hojas y el agua de los arroyos. Ambos se sentaron por un momento disfrutando del silencio y de la belleza del lugar. Es increíble cómo algo tan simple puede darnos tanta tranquilidad, dijo Ayani. La montaña nos enseña mucho si sabemos observar y escuchar. El hombre asintió. Sí, respondió. Y ahora entiendo que no se trata solo de sobrevivir, sino de aprender, adaptarse y trabajar con quienes confían en ti. Cuando regresaron a la cabaña comenzaron a preparar la noche. Colocaron señales discretas y revisaron los suministros una vez más. La experiencia del día les había enseñado que cada detalle era importante y que la seguridad dependía de la preparación constante. Sin embargo, ahora sentían que habían adquirido confianza suficiente para enfrentar lo que viniera, sabiendo que podían apoyarse mutuamente en cualquier situación. Esa noche, mientras el fuego ardía en la chimenea, ambos se sentaron cerca y hablaron de sus planes futuros. Ayani explicaba que, aunque necesitaba regresar a su comunidad, quería asegurarse de que la montaña y el hombre que la habitaba estuvieran protegidos. El hombre, por su parte, comprendía que su vida había cambiado. Ya no era solo un refugio solitario, sino un lugar donde podía aprender, enseñar y colaborar con alguien que compartía su respeto por la naturaleza y la vida. Me alegra que hayas llegado aquí, dijo el hombre, no solo porque ayudaste a proteger la montaña, sino porque me enseñaste a ver el mundo de... Ayani sonrió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Y yo me alegro de haber encontrado a alguien que respeta tanto la naturaleza y la... Estos días juntos han sido importantes, y siempre recordaré lo que aprendimos y compartimos. Al final de la noche, ambos se acomodaron cerca del fuego. La montaña permanecía silenciosa y majestuosa, observando en calma. Los desafíos habían sido intensos, pero la experiencia los había unido, fortaleciendo su confianza y su habilidad para enfrentar lo desconocido. La montaña no solo era un refugio físico, sino un lugar donde habían aprendido lecciones de vida, cooperación y respeto mutuo. Antes de dormir, revisaron una última vez las rutas y los escondites alrededor de la cabaña. Cada detalle estaba preparado, y ambos sabían que podían descansar con tranquilidad. Aunque la vida en la montaña nunca sería completamente libre de riesgos, habían alcanzado un equilibrio, la seguridad basada en preparación, la confianza en el otro y el respeto por la naturaleza. El hombre de la montaña y Ayani comprendieron que su tiempo juntos había sido más que un encuentro fortuito. Habían construido un vínculo fuerte basado en la colaboración, la inteligencia y la valentía. Cada desafío, cada señal de peligro y cada decisión tomada juntos los había fortalecido y les había enseñado la importancia de confiar y aprender mutuamente. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la montaña y el viento movía suavemente las hojas, ambos cerraron los ojos con la satisfacción de haber superado los desafíos y la certeza de que juntos podían enfrentar lo que viniera. El hombre de la montaña entendió que su vida solitaria había cambiado para siempre. Ya no estaba solo. Había encontrado una compañera de confianza, alguien con quien compartir conocimientos, estrategias y respeto mutuo. Ayani, por su parte, había encontrado un aliado que comprendía su experiencia y valoraba su conocimiento, creando un equilibrio perfecto entre fuerza, inteligencia y cooperación. Con la llegada de la mañana siguiente, ambos se levantaron con energía renovada. Sabían que el peligro siempre podría volver, pero ahora estaban preparados. La montaña ya no era solo un lugar de refugio, era un hogar donde podían crecer, aprender y protegerse juntos. Habían trabajado en equipo y habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. El hombre de la montaña miró a Ayani y sonrió. «Gracias por confiar en mí», dijo. «Nunca imaginé que alguien podría cambiar tanto mi vida». Ayani respondió con una sonrisa cálida.
Y gracias a ti, dijo, juntos hemos aprendido que la fuerza y la inteligencia, combinadas con la confianza, pueden superar cualquier obstáculo. Mientras observaban el amanecer sobre la montaña, ambos sintieron una sensación de paz y logro. Habían enfrentado la incertidumbre, trabajado juntos y fortalecido su vínculo. La montaña, silenciosa y majestuosa, era ahora un símbolo de su colaboración, su valentía y su respeto mutuo.